En serio, ¿qué pedo con Felipe Calderón? Ahora resulta que ya que va a fundar un nuevo partido político es un férreo opositor y resulta ser que sí, aunque se le han cantado derecho, no lo está haciendo tan bien que digamos. ¿O acaso hay que recordarle que cuando comenzó su guerra contra el narco, pues precisamente al capo que ahora fue juzgado, pues casi no se le tocó? Lo que les adelantaba la semana pasada, el Chapo Guzmán fue declarado culpable, será sentenciado a cadena perpetua, lo cual quiere decir que pasará el resto de su vida en la cárcel y desde luego en todo el mundo, especialmente en México, las reacciones no se han hecho esperar. Resulta ser que el presidente López Obrador dijo que la sentencia contra el que en su momento fue el hombre más buscado del mundo podría servir de ejemplo para que todos los delincuentes vean y aprecien el valor de la libertad. También hay que recordar el hecho de que Joaquín Guzmán Loera en México fue perseguido durante décadas. Se fugó 2 veces de forma espectacular de las prisiones de más alta seguridad en todo el país y, por si fuera poco, fue fugitivo durante mucho tiempo, al grado de que hubo gobiernos que estuvieron bajo sospecha de haberlo protegido, pues muy oportunamente, como es el caso de Felipe Calderón. Pero, ¿qué onda con Felipe Calderón? ¿Por qué lo mencionamos desde el principio? Resulta ser que desde que comenzó este gobierno, el expresidente se ha convertido en un opositor y una voz que ha levantado muchas veces opiniones un tanto polémicas que ha polarizado a la sociedad, que obviamente habrá quienes lo apoyen y también habrá quienes le recuerden constantemente pues que su guerra contra el narco no fue precisamente la más exitosa. Calderón ha hecho una gira de medios donde ha estado diciendo y defendiendo que su guerra, que su estrategia, mejor dicho, pudo haber continuado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y esta habría dado mejores resultados. De hecho, en una entrevista con Adela Micha, dijo que ya al final de su gobierno, porque no antes, hasta el final, estuvo dando resultados, pero resulta ser que Peña Nieto tuvo la mala idea de no seguir por el mismo camino, aunque acá entre nosotros, ¿ustedes vieron una diferencia entre Peña y Calderón? Pero bueno, resulta ser que por esto ya no fue tan eficiente como él juró y dijo que era. Pues también hay que recordar que el presidente López Obrador dijo que se había acabado la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ganamos, ni quiere decir que ya están desmantelados todos los cárteles de la droga, sino que ya la estrategia no va a ser frontal ni va a ser en contra de perseguir a los grandes capos, las grandes decomisiones y todo este tipo de detenciones espectaculares que vimos durante el sexenio pasado y el antepasado. Pero cuando se habló de quitarle recursos a las estancias infantiles, Calderón emitió una tibia opinión. Cuando se trató de hablar tal vez de cuestiones de salud, de economía, etcétera, en su Twitter el expresidente ha sido muy activo, pero cuando realmente se nos puso bastante molesto fue cuando el presidente lo acusó de ser un chapulín fifí. Es decir, que después de haber sido presidente pasó a formar parte del consejo de administración de una empresa internacional dedicada a la energía. Hay que recordar que el expresidente Calderón, durante el sexenio de Vicente Fox, fue secretario de, ¿qué creen? Exacto, de energía. Y también se comenzó a enfrascar en un tipo de declaraciones un tanto inconexas y también un día amaneció como que un poco con ganas de bronca y acusó a la familia Cloutier de ser prestanombres de departamentos lujosos. ¿Esto qué ameritó? Pues que a la persona a la que sin mencionarla se refería, es decir, el Manuel Cloutier actual, es decir, el hijo del Maquío, le dijo que lo que era realmente indignante era que durante su mandato, ¿qué creen? No se hubiera tocado al cártel de Sinaloa. ¿Y por qué pasó esto? Pues resulta ser que durante el gobierno de Felipe Calderón se dieron golpes considerables a varios cárteles, los Beltrán Leiva especialmente, a los Zetas, etcétera, etcétera. Pero el cártel que menos detenciones tuvo, que menos golpes y que al parecer estuvo operando con total impunidad y hasta libertad, fue el de Sinaloa. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Resulta ser que tras la captura del Chapo, extradición, juicio, deliberación, veredicto, sentencia, etcétera, 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 descubrimos varias cosas que implican directamente a Calderón Hinojosa. Por ejemplo, los sobornos que recibió
parte de su gobierno, gente de alto nivel de la seguridad pública, del ejército, y resulta que, según esto, también él. Pero parece ser que eso no importa tanto, porque si hablamos de energía, eso es lo que realmente le importa al expresidente. Que, por cierto, hace poco, él y su esposa lanzaron una asociación civil que quiere formar un partido político para, según esto, ser una oposición firme ante el gran avasallamiento que representa Morena y, desde luego, el fenómeno del presidente López Obrador. En pocas palabras, ¿qué onda con Felipe Calderón? Está un poco disperso y criticando todo y quiere levantarse como una voz opositora, pero todavía se le olvida que tiene pendientes no solamente con el presidente, sino también con la sociedad que le sigue reclamando. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ya se le olvidó la guerra contra el narco y todas las consecuencias que eso tuvo, y también se le olvida que no es tan sencillo como echarle la culpa al que siguió después de él, y tampoco es tan sencillo como solamente estarse peleando a tuitazos con el mandatario, que en más de una ocasión lo ha bateado públicamente. Y por cierto, pues todo mundo le responde a Felipe Calderón en Twitter, pero la mención honorífica se la lleva el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien lo llamó perfecto imbécil. Ahí se los dejamos más, vean el tweet, no lo decimos nosotros. Pero no es la primera vez que Noroña se lanza contra Calderón. De hecho, del licenciado Alcoles no lo baja. Quién sabe por qué.